Quiero invitaros en esta tarde a abrir vuestras Biblias, la palabra del Señor, por el libro de los Jueces, capítulo 4. Jueces 4, versículos 1 al 9. Jueces 4, 1 al 9, y dice así la palabra del Señor. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron al Señor, porque aquél tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Ella dio a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado el Señor Dios de Israel diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Cisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Barak le respondió: y tú fueres conmigo, yo iré, pero no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá el Señor a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. No sé si a vosotros os llama la atención el hecho de los acontecimientos sociales que hemos estado viviendo en los últimos meses. Todas las marchas que hubo con motivo del cambio climático, que culminó con ese encuentro internacional aquí en Madrid sobre el cambio climático, que vino acompañado y precedido de manifestaciones en ciudades de todo el mundo reclamando un mayor cuidado del medio ambiente. Ahora las calles en este momento están llenas de gentes, no solo mujeres, reclamando la igual dignidad y el respeto hacia la mujer en nuestra sociedad, y eso está sucediendo en todo el mundo. Y podríamos mirar muchos otros elementos que son cuestiones que están trayendo a las gentes a la calle. Y lo que a mí me llama la atención no es que salgan a la calle a reclamar, lo que sin duda son cuestiones legítimas. El clima, la mujer, nada que objetar. Lo que me asombra es que muchas de estas reivindicaciones da la sensación de que nos tienen a nosotros enfrente y no con ellos. A veces da la sensación de que el tema del cambio climático no es cosa nuestra. Nosotros tenemos otro llamamiento. Lo nuestro tiene que ver no con la tierra, sino con el cielo, pensamos. Y cuando hablamos de la cuestión de género, de la mujer, pues igual también parece que ese no es un tema que sea de nuestra mayor incumbencia. Curiosamente, son temas en los que nosotros, la Iglesia, hemos podido ser, debemos ser, los que lideren esa vocación y ese llamamiento de cuidar del clima, de mirar por la igualdad. Sin duda, es una cuestión incontestable, que desde el principio el Señor, cuando creó los cielos y la tierra, cuando creó el paraíso, el Edén, y puso en él toda serie de árboles frutales, de animales que lo poblaban, le dijo al ser humano: cuídalo,
sé buen mayordomo. Sin duda, cuidar del cambio climático, cuidar de lo que está sucediendo en nuestro mundo, es parte de ese llamamiento que Dios puso a Adán y Eva, que Dios puso al ser humano cuando estaba en buena comunión con Él. Somos llamados a cuidar el mundo que Dios nos ha dado. E igualmente, cuando vemos toda esta cuestión que se levanta acerca de las protestas contra abusos, injusticias, maltratos, discriminación contra la mujer, igualmente, el Señor nos debería recordar la palabra, nos quiere también en primera línea. ¿Por qué? Porque el Señor nos llamó a cuidarnos los unos a los otros, a cuidar nuestra mutua dignidad, a recordar que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, hombre y mujer, y que es el pecado y que es el abandono de Dios en nuestra sociedad lo que ha traído la desgracia a la vida de tantas mujeres. Por eso, en esta tarde, la meditación de la palabra del Señor la vamos a realizar y vamos a mirar este pasaje en el libro de los Jueces. Es un texto que nos recuerda situaciones reiteradas del pueblo de Israel. Se nos dice que el pueblo, los hijos de Israel, volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Es triste, pero es una frase que se repite en demasiadas ocasiones en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel, aquel pueblo al que Dios había llamado a ser cuando no eran nada. Aquel pueblo que cuando daban sus primeros pasos y fueron esclavizados en Egipto, el Señor los sacó de Egipto con mano poderosa. Y una y otra vez les recordaba, oye, oh Israel, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. El Señor les había librado en muchas ocasiones, pero parece que cada vez que la paz llegaba a los hijos de Israel, cada vez que las cosas parece que iban marchando bien bajo la bendición de Dios, el pueblo entonces se despreocupaba y comenzaba a hacer lo malo. Y dice el versículo 2 del texto que hemos leído que el Señor se cansó de tanto mal en su pueblo. Que el Señor se cansó de ver cómo el pueblo una y otra vez hacía lo malo, a pesar de que Dios le cuidaba, a pesar de que Dios le bendecía. Y por tanto el Señor dice que los dejó en manos del rey de Canaán. Qué cosa tan triste, ¿verdad? Ese pueblo que fue llamado por Dios para poseer la tierra. Ese pueblo que fue llamado por Dios para conquistar la tierra de Canaán y poder así tener su propia nación, ahora se encuentra doblegado, sometido bajo el rey, bajo el gobierno de los cananitas. La situación que nos describe el texto, como hemos leído, es una situación, casi podríamos decir, de una causa perdida. No había poder en el pueblo de Israel para hacer frente al ejército de Canaán. Simplemente mirarlo y era absolutamente imponente. Dice el texto que el general de los cananitas, que se llamaba Sisera o Sísara, disponía de 900 carros de hierro. Eso es como si hoy pudiéramos decir que nos enfrentáramos en un combate por tierra con un enemigo que disponía de 900 tanques. La lucha era sin igual, porque los judíos no tenían nada de esto. Y seguramente el número de los ejércitos, de los soldados, eran muy inferiores, de ahí los 20 años de dominio. En ese contexto de un pueblo desobediente, de un pueblo que no podía hacer frente a sus dominadores ni quitarse de en medio su esclavitud, el Señor ha elegido a una persona muy especial para que gobierne al pueblo de Israel. Ella era una de las jueces de Israel. Y debemos recordar lo importante que eran los jueces en el tiempo de Israel. Fue el modelo que Dios determinó para gobernar al pueblo. Fueron las personas escogidas por Dios para conducir al pueblo una vez que habían salido de Egipto y que necesitaban conducir sus vidas de una manera ordenada. Los jueces eran aquellos que Dios había escogido
como modelo de gobierno, en contraste con la monarquía, que sabemos que años después se impondría casi, si me permitís la expresión, contra la voluntad de Dios, si se puede decir de esa manera. No era el modelo que quería el Señor, era el modelo que quería el pueblo. Dice, si rey queréis, rey tendréis. Pero los gobernadores, los que en este tiempo gobernaban Israel, los jueces, eran personas escogidas por Dios. Y qué interesante. Quien estaba llamada a gobernar, a liderar, a marcar el paso del pueblo de Dios, era Débora. Una mujer que tenía la capacidad de decidir sobre los asuntos del pueblo. Dice el texto que ella se juntaba bajo una palmera donde los hijos de Israel iban a buscar consejo. Allí es donde los problemas grandes de justicia eran solventados. Débora era la que tenía la autoridad última, la voz final sobre los asuntos del pueblo. Ella era una buena líder, porque no solamente tenía autoridad, sino que también sabía reconocer el valor de aquellos que tenía a su alrededor. Así que en este contexto de un pueblo de Dios desobediente que tiene enfrente a unos conquistadores muy poderosos, el Señor ha puesto a una líder capaz y ella llama a Barak, a un hombre fuerte dentro del pueblo, para que monte un ejército y haga frente a los ejércitos de Canaán. Y esto no era una cuestión caprichosa, no era una decisión de ella que pudiéramos decir qué insensatez, porque resulta que eso era lo que Dios le había pedido a Barak. Reúne un ejército y llévalo al encuentro de los ejércitos de Canaán, porque yo te daré la victoria. Así que vemos que es una mujer sabia, una mujer que sabe delegar, una mujer prudente y una mujer que sabe escuchar a Dios. Y le encarga a Barak que lleve adelante el mandato de Dios de formar ese ejército y luchar contra los cananitas. Sin embargo, Barak se acobarda. Barak dice que él no está dispuesto a llevar adelante esa misión, salvo que Débora vaya con él. No se sentía seguro sin aquella que era la escogida de Dios para liderar a su pueblo. Así que Barak demuestra su miedo, demuestra su inseguridad, incluso su desconfianza ante Dios, y no se atreve a llevar adelante la tarea que se le ha encomendado. Y aquí podemos sacar una primera lección importante para nuestras vidas. Hay ocasiones en las que afrontamos problemas, que afrontamos nuestros propios enemigos, nuestras propias dificultades, aquellas situaciones que cuando nos llegan nos damos cuenta de que son superiores a lo que nosotros podemos manejar. Situaciones que nos desbordan y nos hacen sentir incapaces de afrontarla. A veces nos sentimos como Barak, temerosos, ansiosos, porque lo que tenemos sobre nuestros hombros es más de lo que podemos soportar. Pero ¿sabéis cuando sentimos esto, lo que está pasando? Que estamos haciendo como Barak, los cálculos humanos y no los cálculos de Dios. Porque Barak miró al ejército enemigo que tenía frente a sí, con sus 900 carros de hierro, seguramente con tropas que superarían en número, multiplicarían en varias veces los hombres fuertes que él mismo podría reunir para luchar. A veces nosotros miramos nuestros problemas y lo que hacemos es mirarnos a nosotros mismos y decir, pero es que yo no puedo, no los puedo afrontar, me superan. Y olvidamos que como cristianos nuestros problemas debemos afrontarlos y vivirlos en el Señor, porque el Señor es el que tiene el poder para darnos la victoria.
Nuestro cálculo no debe hacerse sobre nuestras capacidades humanas, sino sobre el poder de Dios que obra en nuestras vidas, que obra en nuestros problemas, que obra en nuestras dificultades. Debemos recordar cada vez que nos peleamos con el enemigo, cada vez que tenemos un problema, cada vez que tenemos una dificultad, que no es con nuestra fuerza únicamente con la que hemos de batallar, sino que es el poder de Dios el que obra en nosotros y el que es capaz de darnos la victoria. Y así fue con Barak, una vez que Débora le acompañaba, una vez que Débora se puso junto a él al frente del ejército. La derrota del ejército cananita fue tremenda, fue una derrota absoluta, porque Dios lo había dicho, porque Dios se lo había prometido, porque Dios le había garantizado que si vas en su nombre, no importaba el ejército, no importaba el problema, la victoria estaba en el Señor. Y así sucedió. Y si siguiéramos leyendo el relato, nos daríamos cuenta de que el general poderoso de los cananitas huyó buscando refugio. Si seguimos leyendo en el capítulo 4, nos encontraremos la realidad de que ese gran general, con sus carros de hierro, ahora busca cobijo en la tienda, en la casa primera que se encuentra, donde había una mujer que le dio cobijo, una mujer que le hizo entrar en la casa, y dice el texto que Sísara se confió y como venía tan cansado de la lucha, durmió. Y cuando durmió, Jael, que es el nombre de esta mujer, lo mató, simbolizando así la derrota absoluta del enemigo y el cumplimiento final de lo que Dios había prometido, la victoria de Israel. Pero qué interesante es todo esto, no solamente como recordatorio de lo que Dios hizo en el pueblo de Israel, sino de lo que Dios puede hacer en medio de nuestras vidas. Jael, esta mujer que puso fin a la vida de Sísara, de este poderoso general, podríamos decir hoy día que era una mujer sin mayor importancia. Podríamos recordar de ella nada más que este acontecimiento. No sabemos de dónde viene, no sabemos nada de su familia, no sabemos nada de ella. Humanamente hablando, diríamos que era una mujer sin mayor importancia. Pero qué interesante es descubrir que quien marca la valía de nuestras vidas es el Señor. Para Él, cada uno de nosotros sí somos importantes ahí donde nos encontramos. Gran parte de nuestras crisis espirituales, de nuestros fracasos espirituales, vienen de nuestra desconfianza, pensando que Dios quizás está demasiado ocupado para tener en cuenta mis problemas. ¿Quién soy yo para que el Señor se acuerde de mí? Seguramente el Señor tiene demasiadas cosas que hacer como para venir a solucionarme estos problemillas míos. Y somos nosotros mismos los que nos ponemos las trabas y ponemos el freno a el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero recordemos, hermanos, que para Dios no hay vida sin valor, que para Dios no hay vida insignificante, que para Dios todos y cada uno de nosotros somos valiosos. Fijaros, otra vez os digo, la historia de esta mujer Jael, que nunca más volveremos a escuchar, pero que si leemos un capítulo después, en el capítulo 5, en el canto de Débora, dando gracias a Dios por la victoria en la batalla, en el capítulo 5, 24 se dice: bendita seas entre las mujeres, Jael. Bendita seas entre las mujeres, Jael. ¿Suena esa frase? Bendita seas entre las mujeres. ¿A quién se le dice? A María. Imaginad, una frase dicha a la Madre del Señor.
ya fue dicha anteriormente a esta mujer, que podría pensarse que era insignificante, que podía pensarse que era una mujer sin importancia, pero fue un instrumento útil en las manos del Señor porque estuvo dispuesta a dejarse usar por Él. Querido hermano y querida hermana, el Señor cumple su propósito en nuestro mundo por medio de personas como tú y como yo. Personas que quizás no nos podamos sentir de gran valía en este mundo. Personas que quizás podamos pensar que hay gente más importante que nosotros. A veces nos sentimos y pensamos, ¿quién soy yo? Pues sin embargo, el Señor sí dice que eres de valor para Él. Y por eso se sirve de tu vida y de la mía para hacer su obra aquí en la tierra. Si miramos, el Señor está haciendo grandes cosas a través de esta nuestra iglesia. Y todo el crédito y todo el mérito de lo que el Señor está haciendo en IBE es del Señor. Pero el Señor, y eso no lo podemos olvidar, está haciendo su obra por medio de ti y por medio de mí. El Señor está llevando adelante su reino aquí en Madrid por medio de nuestro servicio, por medio de nuestro trabajo, por medio de nuestras oraciones, por medio de nuestros dones, por medio de nuestras ofrendas, por medio de nuestro amor, por medio de nuestra dedicación. El Señor quiere y usa nuestras vidas para llevar adelante su propósito. Nadie aquí en esta tarde debe pensar de sí mismo, como a veces se usa esa frase, eres un don nadie. Aquí nadie es un don nadie delante del Señor, porque todos y cada uno de nosotros fuimos comprados por gran precio, porque la sangre de Cristo fue el precio de tu salvación, porque la sangre de Cristo fue el precio de tu llamamiento. Por tanto, tu vida no puedes decir que es no valiosa, porque el Señor murió en la cruz por ti y por mí. El apóstol Pablo nos dice en Corintios 1:27 que lo necio de este mundo escogió el Señor para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. No es nuestra capacidad, sino el poder de Dios obrando a través de nosotros, el que puede y hace grandes cosas en su iglesia y en nuestro mundo, como sucedió con Débora, como sucedió con Jael, porque estuvieron dispuestas a ser instrumentos del propósito de Dios. Por eso, en esta tarde, me gustaría invitaros a cada uno de vosotros a pensar en esta preciosa historia, que a veces pasa inadvertida, porque no tenemos muchos ejemplos de mujeres gobernando. Pero fijaros cómo ya estaba en el propósito de Dios de antiguo, de usar no al hombre o a la mujer por su género, sino por su dedicación y por su valía. Y aquí tenemos a Débora, una mujer fiel, una mujer dedicada. Aquí tenemos a Jael, otra mujer instrumento en las manos de Dios. Y eso nos da lecciones importantes para nosotros. En primer lugar, debemos estar disponibles para el Señor. A veces nos preguntamos por qué el Señor no hace más cosas en nuestras vidas. A veces nos preguntamos por qué el Señor no hace más cosas en su iglesia. Y a veces llegamos a conclusiones muy simplistas y muy equivocadas. Porque el Señor quizás no quiere. Y no nos damos cuenta de que el Señor siempre quiere obrar en su iglesia. De que somos nosotros los que a veces actuamos como freno al Señor. Como le pasó a Barak en esta historia. Yo no estoy dispuesto a ir, salvo que tú vengas conmigo, le decía a Débora. A veces nosotros podemos ser un freno, pero la invitación en positivo es a que ofrezcamos nuestras vidas al Señor.
que Él está ahí esperando detrás de cada uno de nosotros, junto a cada uno de nosotros, para usarnos, para ser de bendición. No pienses que tu vida no vale, no pienses que tu aportación no es importante. Tú tienes dones, tú tienes cualidades, puedes ayudar, puedes bendecir, puedes orar por otros, puedes compartir tu fe, puedes traer tus manos y servir en los proyectos que el Señor tiene a través de su iglesia. Debemos, cada uno de nosotros, buscar la voluntad de Dios, como también hicieron estas mujeres de la historia. ¿Sabéis? Buscar la voluntad de Dios no siempre es algo fácil, lo reconozco. A veces descubrimos que la voluntad de Dios es costosa, que exige de nosotros. A esta mujer, a Jael, su decisión de ayudar al pueblo de Israel, porque ella no era israelita, le supuso, sin duda, una lucha interna muy poderosa. Suponía rebelarse contra su cultura, rebelarse contra su sociedad, rebelarse contra aquellos que eran sus iguales, para ayudar al pueblo de Israel. Pero ella sabía de Dios que eso era lo correcto. Ella sabía que eso era lo que había que hacer, a pesar de que quizás después pudiera ser rechazada, pudiera ser estigmatizada. Pero ella aceptó el llamamiento de Dios para ser útil donde el Señor en ese momento la quería. Y ella no desperdició la oportunidad que el Señor le brindó de ser útil, de ser de bendición. Y eso nos tiene a nosotros que motivar también. Nos tiene que inspirar. Hermanos, no dejemos pasar la oportunidad de ser hoy útiles y de bendición en la obra del Señor. Al Señor Jesús le decían: espera, Señor, que vaya primero. Deja, Señor, que solucione. Señor, haré esto y después te seguiré. Y el Señor le dice que no, que es ahora. Que es ahora el tiempo de poner las manos en el arado. Que es ahora el momento que Dios tiene para tu vida, para que le sirvas y puedas ser de bendición. Ahora es el día adecuado. Hoy es el día del Señor. No desperdicies la oportunidad que el Señor te da de servirle. No esperes a que pase delante de ti. Ten la iniciativa de decir al Señor: aquí estoy. Aquí están mis manos. Aquí están mis pocos o muchos talentos. Pero aquí están, Señor, para que tú los uses. Y ahí el Señor trae bendición. Ahí el Señor trae propósito. Y recordando algo muy importante: que Dios siempre, siempre, siempre cumple su propósito en nuestras vidas. El mal no es el que prevalece hasta el final. La voluntad de Dios permanece para siempre. Dios no está condicionado por esa servidumbre al pecado a la que nosotros estamos sujetos. Por eso la palabra del Señor nos invita a dar pasos hacia Dios y su voluntad. A no dejar que los miedos, a no dejar que las inseguridades, a no dejar a veces que la comodidad, que a veces es uno de los grandes peligros de la iglesia del Señor. En el tiempo en el que vivimos no es tanto lo que vivimos de rechazo y de persecución como se han vivido en otros tiempos. Una de las mayores amenazas que tiene la iglesia hoy día es la comodidad. Porque se está más cómodo en casa, porque hace un poco de frío, porque se está más cómodo de excursión, porque caramba, toda la semana trabajando, vamos a tomarnos el fin de semana libre, que bien está de vez en cuando, sin duda. Y buscamos y nos acomodamos, porque esforzarnos, poner tiempo, poner de nuestro dinero, poner de nuestros talentos, al final es costoso. No te acomodes. No dejes que el Dios de este mundo, que es el Dios
de la comodidad, de lo sensual, de los placeres, se imponga en tu vida y te haga perder la ocasión de ser un siervo eficaz de nuestro Señor. Nosotros debemos vivir no bajo la influencia del mundo y del pecado, sino vivir bajo la influencia de la gracia de Dios, que nos ha librado del pecado y de la muerte, y que ha dado sentido y propósito a nuestras vidas. Un propósito que es bueno para nosotros y un propósito que es bueno para los que están a nuestro alrededor. Vivimos en un mundo en el que hay tantos conflictos, los grandes y los pequeños. Seguro que si os dijera, apuntadme 3 conflictos que tenéis a vuestro alrededor, no tardaríamos más de unos segundos de rellenar los 3, o 5, o 10, porque todos identificamos conflictos a nuestro alrededor. Unos que nos afectan de una manera directa y otros simplemente están ahí. El Señor no nos está diciendo, donde hay conflicto, no te metas. El Señor está diciendo, donde hay conflicto, tienes que llevar mi paz. Donde hay conflicto, tienes que llevar bendición. En tu familia, en tu lugar de trabajo, donde estudias, ahí hay tensión. Ahí el pecado está haciendo su obra destructiva. Y tú no estás ahí por casualidad, sino que debes ser un instrumento de Dios para llevar gracia, para llevar favor, para traer conciliación, restauración, perdón, salvación, aquello que el Señor quiera poner en ese conflicto. En esta tarde hemos visto la historia de 2 mujeres que, conscientes del conflicto que había frente a ellas, no rechazaron actuar. Vieron el pecado del pueblo, el sufrimiento del pueblo, la opresión de los cananitas, todo cosas muy grandes. Pero ellas dijeron, aquí estamos, Señor, para lo que tú quieras. Y el Señor les dio la victoria. Y el Señor les dio lo que querían. Nosotros hoy debemos identificar nuestros retos, debemos identificar nuestros conflictos como individuos y como iglesia y decirle al Señor, aquí estamos. Porque entonces el Señor va a traer bendición. Entonces el Señor va a dar la victoria. Pero eso nos lo tenemos que creer. En el texto, y con eso termino, hubo 2 afrontamientos, el de Barak y el de Débora y Jael. El de Barak fue ver el problema y decir, esto no es para mí, esto es demasiado para mí. Si Barak hubiese sido de quien dependiera la resolución de la situación, el pueblo hubiera seguido otros 20 años sometido y sufriendo. Pero gracias a Dios que hubieron 2 mujeres, Débora, la jueza, y Jael, una hasta entonces desconocida mujer, que vieron el problema y dijeron al Señor que ellas estaban dispuestas a actuar. Y por su actuación el Señor se glorificó en el pueblo. Y hoy el Señor te está llamando a ti y te está llamando a mí. Vivimos conflictos del pecado en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en nuestro entorno. Y te está llamando a ti y me está llamando a mí. ¿Cómo vamos a responder? ¿Vamos a contar nuestras fuerzas y decirle, Señor, esto es mucho para mí? ¿O vamos a dar ese paso de fe? De decir, Señor, aquí estamos. Vamos adelante, llévanos a la victoria. Me gustaría pensar que en esta tarde todos tomaremos el ejemplo de Débora y de Jael y daremos el paso de fe, de aceptar el reto que el Señor nos ha puesto
de llevar esta iglesia a la victoria en un mundo de pecado, en una ciudad de Madrid que necesita a Cristo y ante lo cual nosotros no nos podemos esconder. Hermanos, demos todos un paso al frente y digamos al Señor que estamos para luchar por Él, para que el pecado sea derrotado y para que Cristo, en definitiva, sea glorificado en la vida de muchos. Que Él nos bendiga.